damos la bienvenida a nuestra sesión especial, el último de los 4 conversatorios de junio con ambiente. Estamos muy felices de cerrar con el tema que le dio título a esta 6ª edición del festival. Y estamos felices también de cerrar este festival con amigos, con personas que se han comprometido con nosotros desde el inicio de este sueño que hoy es una realidad, justamente de celebrar con ciencia, con arte y con cultura al ambiente. Así que, ¿está apagado? ¿Está apagado? Bueno, voy a repetir todo lo que no escucharon. Bienvenidos a esta última sesión del Festival Junio con Ambiente. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, de la Universidad Veracruzana y de Radio Televisión de Veracruz, le damos la bienvenida a este conversatorio que lleva por tema justamente el título que le dio motivo a nuestro festival. Hoy estaremos escuchando pues disertaciones del Big Data Ambiental, Ciencia de Datos por Cielo, Mar y Tierra. Queda con ustedes el doctor Miguel Equihua Zamora. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Miguel Equihua, investigador del INECOL. Ahora, en esta tarde y cierre del mes de junio con ambiente, que celebra justamente pues el fomento a la cultura y al respeto a la biodiversidad, a los ecosistemas y a los beneficios que la naturaleza dan a la humanidad. Y bueno, tenemos a 3 invitados y me voy a permitir compartir con ustedes una breve semblanza de cada uno de ellos. Primero, la doctora Guadalupe Noemí Uehara Guerrero. Ella tiene la licenciatura en arquitectura y es maestra en diseño industrial y producción por la Universidad Veracruzana. Es doctora en administración y desarrollo empresarial por el Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica. Tiene además estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Granada. Es reconocida como perfil deseable por el PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y coordinadora del cuerpo académico KU 452, Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados con los sectores gubernamentales y social. Su línea de generación y aplicación del conocimiento son las configuraciones arquitectónicas y urbanas para el desarrollo. Es autora y coautora de 4 libros, 5 capítulos del libro, 9 artículos en revistas de acceso abierto, arbitradas e indexadas y 29 artículos de divulgación. Participa en varios comités, como ser vocal del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana, vocal de la Comisión Dictaminadora de Peritos de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Veracruz, vocal de obras del comité respectivo de Sedesol, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Universidad Veracruzana e integrante suplente en la Comisión de Reglamentos. Ahora les presento a la doctora Marisa Martínez Vázquez. Ella es bióloga y doctora en Ecología y Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en la Red de Ecología Funcional en el Instituto de Ecología, en el INECOL, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus estudios se enfocan en ecosistemas costeros, básicamente las playas y dunas costeras. Le interesa comprender los procesos ecológicos, la restauración, así como analizar los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad. Uno de estos servicios es la protección que brindan los ecosistemas contra el impacto de tormentas. Ha publicado un centenar de artículos científicos, 16 libros y 20 capítulos de libro. Participa en el proyecto Semie Océano, donde es la responsable de la coordinación de proyectos Ecología e Integración con el Ambiente, que tiene por objetivo mitigar los posibles efectos en el ambiente que puede llegar a tener la generación de energía eléctrica a partir de dispositivos impulsados por las fuerzas del océano. Finalmente, y no menos, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez. Él es estadístico formado en la Universidad Veracruzana, con maestría en Ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de La Habana. Sus áreas de trabajo incluyen la aplicación de las técnicas y modelos estadísticos, la metodología de investigación y la innovación en educación superior. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias. Es un apasionado divulgador de la estadística.
Ahora vamos a empezar a entrar en materia, asunto de la ciencia de datos por cielo, mar y tierra, pero lo primero que quisiéramos saber es, pues, ¿qué es esto de la ciencia de datos? Entonces quisiera que nos platicara brevemente el doctor Mario Miguel al respecto. Bueno, la primera, muchas gracias por esta invitación, me siento muy contento de estar aquí en este conversatorio. La primera cosa que diría es que una ciencia de datos como tal no existe. Si nos vamos a revisar la historia de la ciencia, este es un término que fue acuñado hace apenas unas décadas y que surge como una moda para identificar un patrón de desarrollo que las tecnologías de la información y la comunicación han impreso a muchos ámbitos de la sociedad. Entonces, la ciencia de datos la tenemos que entender como un movimiento, como un conjunto de actividades que se están desarrollando en muchos ámbitos de diferentes tipos de organizaciones, en el gobierno, en las empresas, en la educación. ¿Qué cosa es lo que deberíamos entender como una ciencia de datos? Deberíamos entender a una amalgama de profesiones, de actividades donde concurren ciertamente con muchísima importancia, con como una parte nodal, fundamental, pues las tecnologías de información, las ciencias de la computación, la ingeniería de la computación, todo lo que tiene que ver con el manejo de grandes cantidades de datos, lo que se conoce como el Big Data. Pero también aquí se requiere de técnicas, de procedimientos para manejar esas grandes cantidades de datos, y aquí es donde la estadística concurre con sus métodos y procedimientos que, por cierto, tienen una larga historia, varios siglos ya se cuentan en el desarrollo de la estadística, que algunos dicen que la estadística es la ciencia de datos, porque tiene una participación muy importante y se constituyó en el siglo XX como una ciencia en todo sentido. Sin embargo, pues hay una discusión porque también la estadística ha utilizado las matemáticas se han desarrollado también como una disciplina al interior de la estadística, hay una estadística matemática y todos estos elementos se conjugan para dar como resultado lo que sería el desarrollo de esta disciplina. Es decir, la ciencia de datos estaría compuesta por matemáticas y estadística, por ciencias e ingeniería de cómputo, pero se requiere un tercer componente muy importante, que es el conocimiento de la problemática del negocio o del entorno o del problema en el cual se aplican todos estos elementos. Entonces, esto es lo que entenderíamos en primera instancia como la ciencia de datos. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, porque me gustaría explicar que hay un conjunto de pasos que se siguen convencionalmente en una aplicación de la metodología estadística. Este conjunto de pasos es, por supuesto, en primera instancia, definir un problema y plantear unos objetivos. Regularmente esto se hace a través de preguntas. Queremos tener conocimiento sobre un ámbito, sobre un fenómeno, y nos hacemos preguntas. Esas preguntas tienen que responderse porque hay una serie de necesidades ingentes o porque el conocimiento lo está demandando para políticas públicas, para tomar decisiones, para rutas de acción, etcétera.
Entonces, la primera cosa, una vez definido esto, es ¿a dónde están los datos? ¿Cuáles son los datos que necesitamos para abordar esta problemática, este fenómeno? Colectar los datos es traerlos a disposición, ponerlos en formatos adecuados para que podamos realizar el procesamiento de esos datos. Esos datos se pasan por un conjunto de técnicas, métodos que nos dan como resultado información. Esa información es la que nosotros necesitamos para responder las preguntas que le dieron origen al proyecto o al planteamiento. En ese sentido, la aplicación no termina allí, todavía se tiene que hacer un análisis cuidadoso de esos resultados, ponerlo en correspondencia con las preguntas, y esto establece recomendaciones, rutas de acción, decisiones, etcétera. Entonces, con eso terminaría el proceso de aplicación de la estadística convencional, que es el mismo proceso que se sigue en un proyecto de ciencia de datos. Hoy en día tenemos este concepto de las ciudades inteligentes, donde hay un conjunto de proyectos que se desarrollan para el manejo de ciudades. Hay una página a la que podemos acceder en internet, que la he puesto aquí, donde nosotros podemos encontrar cómo se desarrollan proyectos utilizando la ciencia de datos en diferentes ciudades del mundo. Entonces, aquí se ilustra estos pasos. ¿Qué son los pasos convencionales de un proyecto de ciencia de datos? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Aquí vamos a entonces decir que para poder aplicar la ciencia de datos necesitamos desarrollar un conjunto de actividades de planeación. No se puede trabajar este tipo de proyectos sin una adecuada organización. Tienen que concurrir todos estos conocimientos que he mencionado, que generalmente están en diferentes personas. Hay especialistas en el manejo de las bases de datos, hay especialistas que permiten construir los procesos para obtener los datos en formatos adecuados. Estas especialidades están en la ingeniería de la computación, están en esta área de la metodología, propiamente del manejo de las bases de datos. Una vez que se tienen estos datos, se requiere contar con una cosa que se ha empaquetado con el nombre de analítica, es decir, qué procesos vamos a aplicar a esos datos. Y aquí es donde las ciencias de la computación han desarrollado una gran cantidad de algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado. Hay toda una tendencia de técnicas y métodos para hacer agrupaciones, para hacer segmentaciones, para identificar patrones en general, que es lo que se hace con los datos. Y para esto hacen falta especialistas en estas técnicas, que las conozcan, que sepan cómo funcionan, que conozcan el software especializado que se está produciendo, por cierto, en cantidades importantes en código abierto. Hoy en día contamos con software abierto para hacer implementaciones de ciencias de datos. No termina allí, por supuesto, estas implementaciones de los procedimientos van dando como resultado pues salidas que son generalmente visualizaciones de datos, son cosas gráficas, son tablas numéricas que tienen que ser sometidas a la interpretación. La interpretación requiere un conocimiento especializado, y es aquí donde quizá los estadísticos tienen una ventaja significativa respecto a otros profesionales, en la parte de la analítica y en la interpretación de los resultados, en poner en conexión
los resultados de los análisis con las preguntas que dieron origen a la investigación. ¿Me das el siguiente, por favor? Porque ahora vamos a hablar de este concepto que se llamaría la minería de datos. Los datos, como he mencionado, están disponibles, están en todas partes. Los datos los producen los sensores, los producimos nosotros con cada uno de los clics que hacemos en nuestros dispositivos con los que andamos en todas partes, los hacemos cuando pasamos frente a una cámara, o sea, los datos son de diferentes tipos. Esto es una cosa muy importante, la variedad de datos ha crecido inmensamente. Se dice que no solamente es el volumen, sino la variedad, la forma en la que los datos se presentan. No es solamente números lo que nosotros llamamos datos ahora, sino son un conjunto de elementos que contienen información relevante para el problema en cuestión. La minería de datos que surgió en una disciplina que tiene ya muchos años, que es lo que es la búsqueda del espacio, de las órbitas de los planetas. Los astrónomos producen una gran cantidad de datos y es allí donde surge la necesidad de… Tenemos una cantidad ingente de datos y fue donde se empezó a utilizar el término minería de datos. Pero pronto los químicos que también producen datos que requieren procedimientos numéricos de gran poder, empezaron a utilizar este término. Hoy ese término ha quedado un poquito en desuso y hoy se le llama a estas técnicas de manera resumida, técnicas de aprendizaje sobre bases de datos, ¿no? Obtención de conocimiento en bases de datos, técnicas para obtener conocimiento de los datos, y esto es la minería. La minería es un conjunto de procedimientos que nosotros aplicamos a los datos en gran volumen, que nos permiten identificar a través de técnicas numéricas, a través de técnicas gráficas, patrones que nos permiten identificar segmentaciones, agrupaciones, que nos permiten construir modelos para explicar fenómenos que estamos interesados en conocer. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, en todo este marco, muchas veces si nosotros googleamos en la red y buscamos qué es el científico de datos, nos van a aparecer esquemas como estos, ¿sí? Una persona que tiene todos estos conocimientos de los que he estado hablando tendría que tener una formación matemática, una formación en computación, una formación en comunicación, porque muchos de los aspectos que se requieren es saber entender el problema, saber plantearlo, entender los resultados, saber comunicarlos. Y aquí la parte del manejo de la comunicación es muy importante. Pero además de eso, esta persona tiene que tener un conocimiento de los problemas. Entonces, muchos hemos dicho, no existen. En la Facultad de Estadística e Informática, donde trabajo, insistimos que nuestros estudiantes tienen que entender que se debe hacer trabajo en colaboración, que al escenario laboral al que concurrirán, seguramente los van a poner en equipos de trabajo donde va a haber pues gente que tenga más conocimientos de computación, más conocimientos de algoritmia, más conocimientos matemáticos, y ellos tienen que especializarse en los conocimientos de la analítica, que es fundamentalmente la parte más fuerte donde está incorporada la estadística como una disciplina. Pues esto es lo que podría decir de la ciencia de datos,
y bueno, espero que este sea un marco conceptual para que iniciemos el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Y surgen un montón de cosas al respecto, ¿no? El primero que tenemos a la vista es el asunto de los datos, ¿no? Que ya nos dijiste pues que hay datos por todos lados. Estamos viviendo la era de la información. Eso tiene que ver precisamente con esta generación brutal de datos por todos lados, incluyendo no solamente los dispositivos que cargamos, sino que ahora hemos ideado que las propias cosas que tenemos a nuestro alrededor pueden también generar datos y comunicarse con nosotros a través del Internet, lo que llaman el Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo, refrigeradores, los microondas, los carros, creo que ahora ya también están hablando, por supuesto, las computadoras, sensores térmicos, sensores de imágenes, ¿no? La brutal cantidad de cámaras de vigilancia, por ejemplo, que existen en las ciudades, para bien y para mal, en fin, ¿no? Estamos pues viviendo en un mar de datos. Quisiera también apuntar aquí un matiz en el sentido de que los datos sin intenciones no nos sirven para nada. A final de cuentas, los seres humanos queremos estos datos para hacer cosas. Y es esta combinación entre datos e intenciones lo que genera los productos de información. Entonces, cuando decimos que vivimos en esta era de la información, estamos hablando precisamente de eso, de que sí disponemos de todos esos datos, pero además de la capacidad de dar cuerpo a nuestras intenciones a través de productos de información. Los mismos datos con distintas intenciones pueden tener resultados distintos. Eso también es importante. Quiero hacer una breve presentación también sobre un conjunto de preguntas orientadoras que conversamos con los asistentes a este panel, que les voy a compartir ahora. Primero, hoy ya vivimos en la era de la información. ¿Qué tan disponibles son los datos para operar eficazmente en ella? Segunda pregunta, en esta era de los datos, ¿cuál es el uso responsable de los datos? Tercera, la operación gubernamental debe ser transparente al escrutinio ciudadano. ¿Qué tan confiables son los datos gubernamentales? Y cuarto, ¿qué tanto y cómo nos estamos preparando para operar el acceso a datos y su uso responsable? Nuestras instituciones académicas y nosotros mismos como formadores, ¿qué responsabilidad tenemos en la formación para vivir en una cultura de datos abiertos? También quisiera agregar que, por supuesto, este tema de los datos abiertos es algo que ha venido pues apareciendo en este movimiento, digamos, es una postura en realidad de quiénes son los dueños del conocimiento de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, podemos oír de un movimiento sobre ciencia abierta, este movimiento sobre el software abierto, también el caso de los datos abiertos, que nos habla de esta tensión entre la privatización de muchas cosas o la generación del aprendizaje, de los datos, de las capacidades de comprender el mundo, que son en realidad propiedad de toda la humanidad. Esa tensión, pues a lo mejor la podemos conversar en los ejemplos que vamos a ver en un momento. Este asunto de los datos abiertos ha generado movimientos internacionales como el Open Data Charter, que me parece, no sé si está aquí el link, pero bueno, es una organización internacional, y de esa organización tomamos esta tabla periódica de los datos abiertos, que habla de los distintos aspectos que es importante considerar para impulsar una política de datos abiertos. Estas políticas de datos abiertos son de tal trascendencia ya a nivel mundial que se reflejan en nuestros instrumentos normativos. La Constitución mexicana, en su artículo 6º,
establece que así como tenemos libertad de expresión, también tenemos el derecho a acceder a datos. No contentos con tener ese mandato constitucional, hay una ley la siguiente por favor, ley que habla de eso a nivel federal, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece un montón de asuntos, entre ellas se define el concepto de datos abiertos, que está consignado entonces en los instrumentos normativos de este país, y no solamente se habla de que las personas puedan acceder a los expedientes en las oficinas, sino que los datos abiertos deberían estar disponibles para ser consumidos a través de dispositivos digitales, o sea, computadoras. Muy avanzado el asunto. No nada más a nivel federal, también a nivel estatal. La siguiente, por favor. En el estado de Veracruz, por supuesto, hay una versión de esta ley que establece pues, esto. Claro, sabemos, y yo creo que todos deseamos, que las actividades gubernamentales se reflejen en datos que podamos tener accesibles, que podamos someter a analítica, como dice Mario, y llegar a conclusiones, ¿no? Generar productos de información sobre esos datos que nos permitan saber si las políticas que se han estado impulsando, si las acciones que se están poniendo en práctica están siendo eficaces desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces tiene mucho que ver con el asunto de rendición de cuentas. El asunto es que si uno ve con cuidado este tema de los datos abiertos, son muy pocas cosas las que están por norma alejadas del escrutinio público. Las únicas cosas que están alejadas del escrutinio público son, por supuesto, los datos personales. Y los datos personales de las personas que están sujetas a procesos por delitos de lesa humanidad tampoco son privados, están también abiertos al escrutinio público. Se dan cuenta de que este asunto cultural de vivir en la era de la información, pues tiene un impacto en nuestras vidas cotidianas de las mayores proporciones. Bueno, con este preámbulo y con estas preguntas, ahora quisiera preguntarle a la doctora Marisa qué hay de datos sobre las zonas costeras en este país. ¿Nos debe preocupar? ¿Hay accesibilidad a datos? Gracias, Miguel. Pues sí, como dice Miguel, yo estudio procesos que ocurren en la costa y usamos justamente muchas bases de datos para contestar a las preguntas que nos hacemos. Y en este caso les voy a hablar de los huracanes, que viene muy a colación porque estamos empezando la temporada de huracanes y en este momento estamos con la tormenta tropical Enrique que vaya pasando por Baja California, ¿no? Entonces, en México los huracanes son fenómenos meteorológicos muy importantes, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Son muchas, pero voy a pasar muy rápido. Entonces, ¿le puedes dar un clic, por favor? Bueno, ese es un mapa que nuestros compañeros que hacen sistemas de información geográfica le llaman el Spaghetti Monster de los ciclones tropicales. Entonces, cada línea es un huracán que ha ocurrido a nivel mundial desde 1980 hasta 2006. Entonces, si buscan a México, ni se ve. México está cubierto de huracanes que ocurren año con año. Y hay países donde ni los conocen, ¿no? O sea, Chile, Argentina, no saben ni lo que es, ¿no? Los oyen de que ocurre ahí en el norte del continente, pero nada. La que sigue, por favor. Entonces, lo que se ha visto en los datos que existen, hay una base de datos internacional que se llama EMDAT, que justamente registra todos los huracanes en todos los países desde principios del siglo pasado, y hay una tendencia que han aumentado los huracanes. Entonces, la línea roja, los puntitos rojos son todos los ciclones tropicales que se han registrado en la historia, y noten que a partir de 1990 como que hay muchos más, pero también hay un mejor registro de datos, de información,
y los azules son los huracanes con daños económicos o muertes de personas, ¿no? Entonces, hay una tendencia a nivel mundial que sí es de llamar la atención y de preocuparse. ¿La que sigue? Si ustedes se acuerdan, los huracanes se clasifican en 5 categorías, ¿no? La categoría 1 son los huracanes con vientos de menor velocidad y con presiones barométricas menos intensas, y la categoría 5 son los huracanes más intensos, ¿no? Entonces, fíjense, los huracanes categoría 5 son la línea roja, y se ve que a lo largo del tiempo esos huracanes han ido aumentando, y en los últimos 20 años más o menos se han mantenido como los más frecuentes a nivel mundial. En todos los países donde hay huracanes, esto es lo que se observa. Y los huracanes con las categorías más suaves han tendido a decrecer. Entonces tenemos más huracanes muy intensos a lo largo de la historia reciente. ¿La que sigue? Estos son resultados de esta base de datos que les digo internacional, EMDAT, y entonces presentan la cantidad de huracanes tropicales en todos los países, y con la flecha está México. O sea, México ocupa el 5º lugar en cuanto a cantidad de huracanes que llegan año con año. En este caso es el total de huracanes. El número 1 es Filipinas. La que sigue. Estos son los daños económicos. Esto también es relativo porque el daño económico depende del precio de las propiedades. Entonces, las propiedades en Estados Unidos son las más caras y entonces los daños económicos son los más altos. Pero México está también en los primeros lugares. O sea, aunque la barra es mucho menor que en Estados Unidos, estamos en los primeros lugares de los alrededor de 50, 60 países que tienen huracanes. La que sigue. Pérdidas humanas, pues México tiene pocas pérdidas humanas, y aquí el número 1 es Bangladesh, y eso se debe a un huracán muy fuerte que llegó y la población no estaba preparada y no hubo ninguna evacuación y tuvieron como 100,000 muertes, ¿no? Y se resolvió dándoles radio a la gente para que supieran que llegaba un huracán. ¿La que sigue? Bueno, esto es un resumen de anormalidades de los huracanes. Desde en los últimos 15, 20 años, cada año ocurre una anormalidad en los huracanes. Yo no soy meteoróloga, pero pues los observo y así es mi conocimiento empírico de lo que ha estado ocurriendo y lo que veo de las bases de datos que consulto. Entonces, la que sigue. Por ejemplo, en 1995 tuvimos huracanes con trayectorias extrañas. Ese es el huracán Roxanne, que llegó a la península de Yucatán, la atravesó, lo cual es extraño, porque normalmente pegan en la costa y se desvían, y luego se quedó dando vueltas en el Golfo de México y volvió a pegar. Entonces causó muchos daños porque pegó 3 veces, ¿no? En 3 zonas costeras. ¿La que sigue? Este es el huracán Katrina, uno de los huracanes más grandes registrados en la historia. Nada más para que se den idea del tamaño, abajo se ve la península de Yucatán, entonces es enorme. Estados Unidos lo manejó muy mal, no evacuaron a tiempo y tuvieron muchas muertes. ¿La que sigue? Bueno, ahí están datos, es del 20 al 30 de agosto, vientos de 280 kilómetros por hora, causó daños de $108 millones y 1,800 decesos. La que sigue. Luego, en 2013 tuvimos huracanes simultáneos. Si se acuerdan, yo me acuerdo de las noticias de ese año que decía México bajo el agua. Pues sí, teníamos de un lado a Ingrid y del otro lado a Manuel, y unas lluvias torrenciales tremendas por todo el país. ¿La que sigue? Luego, en 2015 llegó el huracán Patricia, y ese huracán fue sorprendente, es el más fuerte de toda la historia de huracanes que se han registrado, y de hecho los meteorólogos lo querían clasificar como categoría 6, por la velocidad de los vientos que alcanzó. Además fue muy sorprendente porque en 24 horas pasó de categoría 1 a 5 o 6. Entonces estaban esperando todo un desastre porque era muy fuerte, y ahí lo que le salvó a México es que tenemos la Sierra Madre del Sur y la occidental, y eso mitigó los vientos y las lluvias y hubo realmente pocos daños para lo que se temía, ¿no? ¿La que sigue? Seguimos con excepciones. En 2017 tuvimos huracanes continuos, uno tras otro. ¿La que sigue? Luego también en Asia, que también es zona de huracanes, pero ahí les llaman tifones, también tenían tifones continuos en 2015. La que sigue.
Y fíjense, la diapositiva anterior y esta parecen que son lo mismo, pero esta es de la película de ciencia ficción que se llama El día después de mañana. Entonces parece que vivimos época de ciencia ficción, pero no, la ficción y la realidad aquí están combinadas. La que sigue. Luego en 2019, fíjense la trayectoria de los huracanes que hubo en el Atlántico, ninguno hizo tierra, todos iban por la mitad del Atlántico, y entonces eso causó una enorme sequía en todo el Golfo de México, porque necesitamos los huracanes para que se llene el manto freático y tengamos agua para los cultivos y las ciudades y demás. La que sigue. Este es el año pasado, que fue una temporada otra vez excepcional. Es la temporada de huracanes más larga en la historia, con mayor cantidad de huracanes. Es la primera vez que tenemos 4 huracanes categoría 4 en un año. Es la 5ª temporada consecutiva con al menos un huracán categoría 5. Y el mes de septiembre fue el mes con mayor cantidad de huracanes en la historia. Entonces ahí puse una foto de todos los huracanes del año pasado. Se nos acabó el abecedario y tuvimos que usar las letras del alfabeto griego y llegamos hasta la iota, o sea, un montonal. Fue realmente sorprendente. La que sigue. También el año pasado fue sorprendente que en el sur de Estados Unidos golpearon 2 huracanes al mismo tiempo. Eso tampoco nunca había ocurrido. La que sigue. Y bueno, aquí teníamos 5 huracanes consecutivos en la cuenca del Atlántico. También nunca antes había ocurrido, ¿no? Se había observado. La que sigue. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? O sea, no somos meteorólogos, pero lo que queremos ver es cómo proteger a la población humana de estos huracanes. Y nuestra hipótesis es que los ecosistemas naturales ayudan a proteger. Entonces, en el dibujito de arriba tenemos un esquema de una ciudad en la costa que está protegida, en este caso por humedales, como manglares y marismas, y nuestra hipótesis es que cuando llegan los huracanes el daño es menor porque tienen esa barrera protectora. En contraste con el dibujito de abajo, que si no tiene nada, pues llegan las olas con toda la fuerza y causan severas inundaciones. ¿Cómo lo probamos? Con datos. Hacemos un análisis de datos de todo lo que se ha registrado, lo hemos hecho a nivel mundial, lo hicimos para Estados Unidos, lo hicimos para México, pero los datos para México no fueron lo suficientemente claros, o sea, no están desplegados a nivel municipal, entonces nos costaba mucho trabajo hacer nuestros análisis. Entonces, si tenemos buenos datos, podemos hacer un mejor manejo de estos riesgos que son para beneficio de la población y nos ahorrarían muchos daños económicos y muertes de personas. Y creo que esa es la última. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, muy interesante. Justamente demostración de que los datos son importantes. México, por cierto, ha sido como un país un poco rejego a tener buenas colecciones de datos, ¿no? Bueno, tenemos a INEGI, más o menos la Comisión Nacional del Agua en asuntos meteorológicos, pero dependemos más bien, como has mostrado, de agencias extranjeras como la NOAA, que bueno, pues es también un enorme músculo de generación de datos a nivel mundial, muy cercano a nosotros y por supuesto pertinente. Pero esto ya nos empieza a llamar la atención sobre propiciar el desarrollo de una cultura de datos, cómo es que nos afecta, ¿no? como ciudadanos. Ahora quisiera preguntarle a Noemí, con esto que estamos viendo, con esta posibilidad y necesidad, ¿no? de construir una cultura de datos, las posibilidades de la ciencia de datos, el tema de las amenazas a la seguridad de las personas, desde el punto de vista urbanístico, ¿cómo están las ciudades en Veracruz o a lo mejor en el mundo, ¿no? Nos decía Marisa en algún momento, ¿no? que la cantidad de personas en el planeta que viven en ambientes costeros es monumental, ¿no? Quizás un 10, un 15% de los habitantes del planeta viven expuestos precisamente a huracanes y tifones, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Noemí? Sí, muchas gracias, doctor Equigua. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente,
nos acabas de mostrar cómo se aplican los datos que existen para identificar este tipo de huracanes, clasificarlos. Es muy importante porque en arquitectura y urbanismo todos los asentamientos humanos están situados, algunos en lugares que son vulnerables ante fenómenos hidrometeorológicos. Es muy importante conocer estos atlas de riesgo y algo muy puntual que dijiste, que la investigación la realizaste para Estados Unidos porque hay una gama de datos disponibles. En México, los municipios no tienen actualizados los atlas de riesgo. Inclusive, cuando se realizan investigaciones, encontramos que hay disparidad en la información entre la información federal, estatal y municipal. Los datos no están actualizados y desafortunadamente las propuestas que realizas tú, la clasificación para Estados Unidos, no es tan fácil hacerlo en México. Y bien, ¿qué es Big Data? Esta Big Data es un volumen considerable de datos que no se almacenan en una base de datos tradicional y por lo mismo tampoco se procesa en servidores estándar, ni se analizan con aplicaciones habituales. Big Data es un término muy relacionado con la ciencia de datos, ya que mediante un método científico riguroso, como nos acaba de explicar el doctor Mario Miguel Ojeda, estos datos que existen en un volumen considerable, en principio se tienen que depurar, seleccionar, analizar para poder aplicar en determinadas investigaciones. Siguiente, por favor. Vivimos en la era digital, en la era de la información, que está ligada a la tecnología de la información y la comunicación. Hay un volumen inmenso de datos en redes sociales, aplicaciones, plataformas y en celulares. Esta gran cantidad de macrodatos con potencial de ser utilizados para el bien público no está al alcance de cualquier ciudadano. Todo este flujo de información es recogida por el sector privado. Nosotros, con el uso del celular, se sabe nuestra ubicación y cómo nos movemos. El mercado trabaja mucho este volumen de datos justamente para poner y transforma, los analiza y los pone en valor para el sector privado. Siguiente. Existe un predominio tecnológico y dominio de estos datos. Complejos algoritmos regulan la preferencia de todos los seres humanos. Con estas, cuando vamos a los establecimientos, se sabe dónde compramos, qué consumimos, con qué frecuencia compramos, y todos esos datos que no están al alcance de cualquier ciudadano, los utiliza el mercado para ver y posicionar sus productos. De esta manera, encontramos que, de acuerdo con estimaciones de la ONU, el volumen de datos en el mundo se ha generado, el 90% de todos estos datos se ha generado en los últimos 2 años, y esto es a través de Internet. Cada día son más los usuarios que tenemos y portamos aparatos que se identifica nuestros movimientos y lo que realizamos. Los datos se han convertido en moneda de cambio. Grandes empresas de la ciencia de datos se encargan de hacer negocio del hecho de conocer a sus usuarios y su geolocalización. De cualquier edad, todos portamos Internet, usamos con datos de que se mandan 2 millones de mensajes por segundo y todos esos mensajes están ubicados. ¿Quién los mandó? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué páginas tú consultas en Internet? Hay
muchas, lo que la ONU en los Objetivos 2030, 2030, que por cierto cuando surgieron veíamos el 2030 muy lejano. Ahorita ya estamos a menos de una década. Y todos estos objetivos que para nosotros los profesores e investigadores nos sirve como marco teórico en lo que debemos de hacer, ciudades resilientes, seguras, donde debe de haber equidad, debemos erradicar la segregación, todo lo que se genera en la ciudad no planeada, esta expansión. No es lo mismo hacer ciudad que urbanizar territorios. Una ciudad debe de prevalecer y proveer de servicios a los ciudadanos. En esta posición de geodatos, el mercado inmobiliario puede ubicar geoespacialmente los lugares idóneos para construir desarrollos urbanos. Sin embargo, aquí, como menciona la ONU, muchos gobiernos todavía no tienen acceso a los datos necesarios acerca de toda la población. Cuando esta inmobiliaria decide dónde hacer el desarrollo urbano, nuestros gobernantes no van 3 pasos adelante para identificar que justamente donde se va a asentar ese desarrollo urbano va a crear conflictos, porque se está abasteciendo de la infraestructura ya establecida, de las redes viales, y como ese desarrollador se crea otro y otro, sumados, ya todos ocupan las arterias viales. El gobernante no visualiza, no conoce el territorio y no puede determinar o decir, basta, puedes tú crecer, pero desarrollas tus arterias y evitaríamos entonces el tráfico, las horas pico, el embotellamiento. Esto es muy importante y bueno, pues como académicos, investigadores, hay una propuesta de crear el Big Data para el desarrollo veracruzano. Hace tiempo a los profesores de la Universidad Veracruzana nos llegó la invitación para pertenecer al padrón veracruzano de investigadores. Y bueno, pues cumplimos, respondimos y nos dieron el nombramiento, que lo tenemos ahí como un papel. Yo creo que sería bueno que ese padrón de investigadores, bueno, pues de manera interdisciplinar, hiciéramos proyectos, como dice ahí la ONU, así como lo hace el mercado mobiliario, hacer, pero para el bien social, ¿sí? Y sobre todo para los grupos vulnerables. Crear desarrollo en las ciudades inteligentes, que no es solamente todo manejarse por computadora, es el bienestar, los servicios. Esto creo que bueno, pues la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos rigurosos, como ya lo explicó el doctor estadístico, y el manejo de datos a efectos de comprender y analizar los fenómenos reales que pueden ser sociales o pueden ser naturales. Deberíamos estar analizando el fenómeno de inmigración, el capitalismo, la pobreza, la migración, la segregación. ¿Cuántos el mercado va a estar analizando estos problemas? ¿A quién le interesa si los asentamientos irregulares se crean en las periferias de la ciudad sin servicios y crean problemas en estructuras de segregación urbana? ¿Quién del mercado se está ocupando de ellos para que tengan bienestar? Entonces, considero que eso nos compete a los maestros, a los investigadores, a los estudiantes, crear este tipo de proyectos y esa base de datos inmensa. Porque de repente estamos inmersos en tantos datos que la verdad, aunque se diga que estamos en la era global y comunicados, no es tan fácil. En lo personal, yo no me comunico con todo el mundo. No sé cuántos millones de billones de habitantes hay. Me comunico con la comunidad que me interesa o con los arquitectos, los urbanistas o los que están haciendo investigación en determinadas áreas. Entonces, esto es muy importante. Los datos no están al alcance de todos. Están al alcance
pues de las personas que los tienen y pueden hacer este tipo de mercado. Y es muy fácil, por ejemplo, aquí yo presento un ejemplo. En Australia, un fenómeno de blanqueamiento inundó la barrera de corales. ¿Y qué hicieron los científicos? Profesores del tecnológico, investigadores, bueno, pues con una base de datos crearon determinadas herramientas de localización utilizando drones y un algoritmo. Y de esa manera pueden ubicar si se captura una tortuga o se libera, ¿sí? El dron, los vuelos, pero se requiere la infraestructura, se requiere el conocimiento. Y yo le agregaría algo al doctor Mario Miguel Ojeda, porque comentaba que para una investigación se requiere justamente un método científico riguroso que requiere de esta base de datos, pero hay que limpiarlas. No sabemos cuáles son ciertos. Hay tanta información que nos llega que de repente nos sentimos invadidos. De repente ya no queremos ni ver que eso está sucediendo. Hay que limpiar estos datos, hay que procesarlos y sí se requiere de estadísticos, de expertos en computación, pero también se necesita creatividad, pensamiento creativo para ver en qué vamos a desarrollar este tipo de proyectos. Esa es la propuesta y bueno, pues ojalá como profesores la pregunta que nos decía, nuestras instituciones académicas y nosotros mismos como formadores, ¿qué responsabilidades tenemos para mostrar a los estudiantes una cultura de datos abiertos? En la Facultad de Arquitectura, la licenciatura, la maestría en arquitectura, el doctorado en arquitectura y urbanismo, formamos a nuestros estudiantes y muchas veces sus propuestas de investigación se quedan en la biblioteca virtual, no trascienden. Es por eso que bueno, seguiremos en el intento y buscando que esta Big Data ambiental, cielo, mar y tierra, sea efectiva, pero también nos unamos la comunidad para hacer proyectos del bien común. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Muy importante lo que dices. Y habla de esta tensión entre los datos sector privado y los datos sector público, ¿no? Esta cuestión de que el Big Data sí ha sido muy rentable desde el punto de vista del mercadeo, ¿no? De convencer a la gente de que compre lo que necesite o no. Pero no estamos impulsando mucho el uso del Big Data para el bien público, ¿no? Mario Miguel, querías intervenir. Yo quiero hacer una participación tomando, ya tenemos esta visión completa. La primera cosa que quiero mencionar es referente a qué cosa es lo que detona un proyecto de Big Data, ¿sí? Es la identificación clara de una problemática para lo cual, como menciona Noemí, se requiere pensamiento creativo, se requiere una formación, se requiere conocimiento. Tenemos que formar mejores ambientalistas, mejores servidores públicos, tenemos que formar mejores profesionistas de diferentes áreas para que este concepto de desarrollo sea realmente el que norme, el que dirija todo lo que se haga posteriormente. Me parece muy ejemplar el caso de María Luisa, que presenta esta visión de los huracanes. Si no hubiese personas formadas a este nivel, que se interesaran en estos temas, que trabajaran estos temas con convicción, con compromiso, y por supuesto durante un tiempo prolongado, no podríamos tener este conocimiento de primera mano, no podríamos saber
cómo necesitamos los datos de los huracanes, cómo hace falta disponer estos datos. No sabríamos que tenemos ausencia de registros sobre ciertos aspectos que en otros países sí lo tienen. Entonces, esto es lo que nos está produciendo el conocimiento. Yo creo que el asunto de que tenemos muchos datos es la paradoja que se ha mencionado, la paradoja de la información. El mundo está transitando, reproduciendo la cantidad de datos e información, o sea, multiplicándola por 2, por 3 en muy poco tiempo. Entonces necesitamos tener capacidades mayores para obtener los datos, para procesarlos, para analizarlos. Tenemos que desarrollar capacidades para leer mucho más rápidamente los problemas, para entenderlos, para comprenderlos, para plantearlos, ¿sí? Esos son, yo creo que los grandes retos. Ya Miguel mencionaba que en las leyes a lo mejor estamos muy adelantados, ¿sí? Ahorita que estabas platicando esto de la Ley de Acceso a Información, recuerdo que en 1978 México puso en funcionamiento su Ley General de Información y desarrolló toda una visión de cómo se tendría que organizar la información de todas las dependencias, los flujos, las responsabilidades, todo. Esa ley de 1978, todavía en el 2020 estamos con déficits, es decir, están cosas escritas en una ley que todavía no somos capaces de cumplirlas. La ley de acceso a la información, todo el fenómeno de los datos abiertos, de la ciencia abierta, del gobierno abierto, son fenómenos que puede ser que estén caracterizados, pero cómo se está desarrollando la implementación de los procedimientos de generación, de registro, de almacenamiento de los datos en las dependencias gubernamentales. Este es un tema muy, muy importante. O sea, poner datos abiertos no es llenar una hoja de Excel con registros, ¿sí? Hay una norma, hay normas internacionales. Para muchos temas existen normas a las que debemos ajustarnos. Cuando nos metemos a los portales de datos abiertos, encontramos muchas cosas mal dispuestas, cosas separadas que no están integradas, que no tienen códigos que permitan unir registros, unos registros con otros registros, ¿sí? Esto de los microdatos, de los datos a nivel individual que se manejan en INEGI, que para poder disponer de microdatos necesitamos enviar un proyecto, necesitamos justificar para qué los vamos a usar, necesitamos comprometernos con ciertos productos de información, porque si no, no nos otorgan los datos. Entonces, todos estos aspectos de qué tanto están disponibles los datos, ya tú mencionabas, bueno, qué tantas inquietudes realmente tenemos para que esos datos tengan sentido, para que el esfuerzo que se imprima en la obtención, en el manejo, en la interpretación de la información producto del análisis de los datos va a justificarse, ¿sí? Entonces, sí es un tema en el que tenemos que reflexionar, hay muchas aristas que me parece que dan para muchas horas de conversación. Sí, definitivamente. Yo estaba pensando ahorita en esto de la relación de los datos y el tema de la cultura de datos que estamos impulsando. O sea, por supuesto que tenemos esos instrumentos de ley, ya decías desde el 78, ¿no? La ley de información. Pero pues, también necesitamos una ciudadanía más exigente, ¿no? Y a lo mejor eso también tiene que ver con la formación, no nada más a nivel licenciatura, a lo mejor desde la educación básica. Pero fíjense cómo los datos también impactan en nuestras cosmovisiones. A mí me impresiona mucho reflexionar, por ejemplo, sobre el tema de las culturas originarias en Mesoamérica, ¿no? Los mayas,
que generaron un conocimiento y acopiaron datos por milenios sobre el tránsito de las estrellas y las apuntaban para el consumo público en piedra, para que todo el mundo tuviera acceso. Eran datos abiertos y eso constituye una oferta de datos que crea una cosmovisión y es coherente con una cosmovisión de cómo se relacionaban unos con otros en esas culturas, pero también con su entorno, con la naturaleza, etc. También nuestros datos nos pintan, ¿no? Y nuestra actitud alrededor de los datos son reflejo de nuestra cultura. Creo que hay muchas cosas alrededor de nuestras actitudes, alrededor de los datos, que tienen que movernos en una ruta de sustentabilidad, ¿no? Y ahí hay valores, ¿no? El valor de la equidad, el valor del bienestar, el valor de construir una sociedad más igualitaria, en fin, ¿no? ¿Cómo es que este acceso a datos impulsa el tránsito a la construcción de una sociedad con esos atributos? Pues empieza desde la formación básica. Pero Marisa quería contribuir algo. Sí, nada más yo quería resaltar que en el manejo de los big data, de los grandes datos, hay toda una serie de retos, ¿no? O sea, yo me lo imagino así como un tsunami, así lleno de datos. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, si vemos ese mundo de datos, el primer paso es ver qué información quiero, ¿no? ¿Qué quiero contestar con esos datos? Y definitivamente son tan complejos y tan diversos que la interacción entre diferentes disciplinas es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo con los huracanes, trabajamos ecólogos, trabajan economistas, trabajan expertos en sistemas de información geográfico, trabajan matemáticos, etcétera. Entonces, entre todos, también meteorólogos, por supuesto, y entre todos vamos integrando toda la información. Entonces, es fundamental que estén bien organizados y limpios, y el proceso de conseguir los datos y limpiarlos nos ha tomado una eternidad para que estén homogéneos y que sean confiables, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en México, las bases de datos no están a nivel municipal. Cuando dice municipios afectados, dice varios. Eso no nos sirve de nada. Y luego cuando clasifican las tormentas pone huracán, tormenta tropical o lluvias abundantes, y no sabemos por qué ocurrió la lluvia abundante. Entonces, ese tipo de problemas en las bases de datos también no nos permite hacer buenos análisis, ¿no? O sea, tenemos que hacerlos medio cojos para ver cómo está la situación en México y cómo están los riesgos. Y bueno, nada más completando la información que decía Miguel, en México el 30% de la población está en zona costera, entonces sí, son muchos millones, y a nivel mundial es el 10% de la población, que también son muchos millones de personas. Muchas gracias. Sí, quería comentar al respecto de lo que mencionaron Miguel primero y después María Luisa, que el reto de la educación de la ciudadanía, necesitamos hacer difusión de estos temas. Yo celebro este conversatorio porque creo que vamos a tratar de que lo escuche muchísima gente, entre ellas los universitarios, ¿sí? Claro. Que hace falta que hagamos un esfuerzo por que estas nuevas literacidades, porque son nuevas formas de alfabetizar, necesitamos alfabetizar estadísticamente, necesitamos alfabetizar para que se pueda leer la información gráfica. Hoy en día muchísimas cosas aparecen en infografías, aparecen en despliegues visuales, muchos de los que María Luisa nos presentó se entienden si se tiene una adecuada formación. Entonces, la formación de ciudadanía pasa por comprender todos estos problemas, por tener un posicionamiento respecto a ellos, por saber hacer las lecturas de
diferentes tipos de informaciones que aparecen en los medios, en todas partes, para poder discernir y tomar posición respecto a las cosas, que yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la formación de los nuevos ciudadanos, de los nuevos profesionales, etcétera. Sí, desde luego. Noemí. Es muy importante lo que se llama cultura de datos, como profesores, guiar a los estudiantes que no toda la información que consiguen en Internet hay que verificar el grado de veracidad. No toda la información que circula tiene grado de confiabilidad. Y siempre que encontramos en este Big Data un volumen inmenso de datos, pues sí, se requiere conocimiento y una mente creativa para saber qué vas a hacer con esos datos y con ese conocimiento. Veíamos que ahora todo se maneja por algoritmos. Yo les comentaba cuando llegué, bueno, pues un estadístico, está una experta en huracanes, ambientalista, una arquitecta, y bueno, pues, ¿qué proyecto podríamos realizar? ¿Y quién haría el algoritmo? Porque vimos que se requiere un algoritmo para desarrollar este tipo de datos, porque todo es con algoritmos, ¿sí? Inclusive ahora que los bancos detonaron en marzo, creo que fue, que todos los usuarios debemos permitir que nos localicen. Entonces está uno en el banco, estás con tu Bancanet y es necesario que permita usted su ubicación. Y uno cierra esa ventana porque no quieres y pues no te deja hacer tu transacción, entonces ya pues ya permites ahí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero hay temor, ¿sí? En que si esa ubicación se va a compartir en tiempo real, entonces te quedas en estado de indefensión. No permitiste, lo permitiste cuando firmaste el contrato, pero todos ya tenemos esa información y no todos tenemos acceso a ello, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, el SNIEC, que es el Sistema de Informática Estadístico Nacional y de Geografía, tienen unas bases de datos, porque es el conjunto de todas las secretarías que cuando uno se acerca y solicita información, se identifica para qué lo quieres, te facilitan datos. Pero también, como dijo mi compañera, no están actualizados, ¿sí? Entonces, hay una disparidad en lo que puedes conseguir a nivel federal con lo estatal y lo municipal. Eso es lo que toma más tiempo, hacer confluir los datos para detonar proyectos importantes. Gracias. Hay un asunto, yo creo que es parte de impulsar esta cultura de datos, ¿no? Pero el funcionario público, empezando con que tiene problemas de disponer de los equipos y del acceso a las bases de datos, a lo mejor hasta de la visión y esta creatividad, ¿no? de cuál serían la forma de construir estos acervos que son relevantes para la ciudadanía, se convierte en un opositor del acceso abierto. Tanto es así que nuestra cultura de acceso a datos abiertos se ha convertido en una destreza de solicitar datos por transparencia. Pero esos no son datos abiertos. O sea, la definición de datos abiertos es acceder a los datos en tiempo y forma en automático. O sea, deberían existir bases de datos actualizadas con datos al corriente, como para que el ciudadano pueda acceder a ellos y verificar o interesarse en algún tema que su creatividad le sugiera, pero que aproveche datos de ese estilo. Sin embargo, los que sí tienen datos actualizados, como nos decía Noemí, pues son las empresas, ¿no? A través de Google o de Facebook o Twitter, etcétera, que están generando datos oportunos, muy microdatos, ¿no? Sobre el comportamiento de las personas, y si estableces un contrato comercial para acceder a los datos, puede ser que tengas acceso a ellos.
También ha habido como que intenciones de usar esos datos aparentemente para el bien, ¿no? Es lo que pasó quizás con Cambridge Analytics, que ustedes recordarán. Cambridge Analytics es una empresa de ciencia de datos, de analítica, que se interesó, para empezar, en combatir la amenaza del terrorismo. Entonces, obviamente que un tema que interesaba era saber pues, las preferencias pues de consumo o de temas de los que prefería hablar ciertos sectores de la población, y encontrar, y noten ustedes, y encontrar los mecanismos para influir en esos sectores de la población. Entonces, vincula el mundo del Internet en su esfera abstracta con la vida cotidiana, ¿no? Con bastante éxito. Pues luego se interesaron en otros asuntos, ¿no? Como por ejemplo la elección de presidente en Estados Unidos, ¿no? y nos llevó a tener al presidente Trump en la oficina, o el Brexit en Inglaterra, y llevó a que Inglaterra se separara de la Unión Europea, y a la destrucción eventualmente de la empresa de Cambridge Analytics, ¿no? Porque se sospecha que pues son usos no éticos de la ciencia de datos. Pero vivimos en ese momento de tensión, ¿no? ¿Qué es lo que es un uso ético de esos datos que en forma masiva la humanidad está produciendo? Y eso requiere, pues sí, responsabilidad. No le podemos confiar a lo mejor todo al gobierno, no le podemos confiar todo a la empresa, pero hay aquí un tema de construcción de valores que a lo mejor pasa por nuestros alumnos, nuestra responsabilidad en frente de clase, en las universidades. Las universidades están construyendo por lo menos laboratorios para ensayar cómo construir datos abiertos. El caso del Instituto de Ecología, pues no estamos realmente metidos en eso. No sé si la Universidad Veracruzana está en eso, pero yo siento que hay una cierta responsabilidad en empezar a modernizarnos en actitudes e involucrarnos en estos grupos multidisciplinarios de responsabilidad, pues casi civil, ¿no? De cómo es que las personas, nuestros alumnos, conciben la generación de sus datos, a lo mejor de su tesis, como parte de una construcción que es de interés para la humanidad, ¿no? O por lo menos para su comunidad. ¿Qué estamos haciendo en eso, ¿no? Sí, no, todavía yo creo que en este tema de la ética, de el manejo y la disposición de los datos, lo que tenemos que hacer quienes generamos datos también, ¿no? Porque, es decir, nosotros hacemos una investigación con fondos públicos, tendríamos que estar obligados a publicar los datos. Allí están los datos, a disposición de todos. Pero existe esto que mencionabas, ¿no? Un recelo que se da en el nivel gubernamental, que se da en el ámbito privado, que se da al interior de las empresas y de las organizaciones, que los datos se reservan, porque existe esta idea de que yo poseo los datos, tengo cierto poder, ¿no? La cuestión ética es fundamental, y yo creo que aquí, en términos del conocimiento que se llega a tener del fenómeno de los datos, permite tener posturas mucho más flexibles. Yo esperaría que el conocimiento de todo el proceso que se lleva en un proyecto de ciencia de datos, en un proyecto de análisis de problemas que involucra el procesamiento de los datos, sirva para que quien tiene en sus manos la responsabilidad de construir las bases de datos, pues lo haga de mejor forma, ¿sí? Esta cultura se tiene que ir construyendo en todos los ámbitos. Es un asunto que nos corresponde a todos. A cada uno de los profesores en el curso que le toque dar debería de tomar este tema, ¿no? En el momento en el que hable de datos, tendría que hablar de la cultura de datos abiertos.
y de la responsabilidad que eventualmente se va a tener cuando se produzcan datos o cuando se tengan que publicar datos, ¿sí? Entonces, el asunto ético, como lo mencionas, es fundamental. Hay que desarrollarlo, hay que promoverlo y hay que formar a las nuevas generaciones con esta visión. Sí, y los académicos yo creo que somos muy susceptibles a este asunto bueno, de hecho se nos exige rendir cuentas en términos de construcción de reputación, ¿no? A través de las publicaciones con factor de impacto y no sé qué, ¿no? ¿Y dónde está el factor de impacto de los datos? A lo mejor deberíamos también empezar a ponerle una tasa a eso, ¿no? Sí es cierto que ahora existe la posibilidad de publicar datos, ¿no? Comunicaciones de datos, pero fíjense qué curioso que eso está ocurriendo también a través de circuitos privados. O sea, cada vez más las revistas para publicar los resultados de investigación te están pidiendo también que aportes tus datos al reservorio de datos de la casa editorial, que es una casa privada. Y cada vez más las casas privadas están vendiendo como un producto de analítica los análisis de metadatos de esos acervos que generosamente, producidos con el dinero de los distintos sectores públicos del planeta, están aportando a esos acervos privados. Como que necesitamos abrir los ojos, ¿no? Sí, hay muchos temas allí que mencionas que están relacionados. Ya Noemí hablaba de la apropiación del mercado, de los datos y después de su explotación y después de su venta. Pero también existe, yo creo que una parte que a mí me parece correcta. Se ha generado un mercado para la analítica. O sea, hay gente que ofrece sus servicios, es decir, bueno, yo puedo ayudar para construir esas bases de datos que se requieren, ¿no? Yo conozco dónde están los datos, sé cómo hacer, y existe un desarrollo de una gran cantidad de empresas analíticas. Estaba haciendo una investigación en México, se están multiplicando las empresas que ofrecen este tipo de servicios de manera exponencial en los últimos años, lo cual yo pienso que es también una forma de mercado laboral para las personas que se están formando en estas áreas, porque el sector público está contrayéndose, el sector privado sí requiere, pero requiere ciertas especializaciones y no es un mercado suficiente. Entonces el emprendedurismo yo creo que es importante. Este es un área de mercado que yo creo que se va a desarrollar en los próximos años. Allí hay otro asunto también que tiene que ver con el sistema de información de todo el país, ¿sí? Está la ley, está la actualización de la ley de información, de los sistemas de información, todo lo que trabaja INEGI. INEGI ha puesto en los últimos años muchísimas bases de datos abiertas, ¿sí? Todavía los microdatos cuesta trabajo, se tienen que firmar convenios con INEGI, lo hacen con instituciones, pero creo que se ha avanzado. También tendríamos que hacer un reconocimiento de esto. Bueno, yo ya cumplí 6 décadas de vida, ya 4 décadas investigando, y me acuerdo que cuando empezaba yo a hacer proyectos de investigación, conseguir los datos era súper difícil, ¿sí? Hoy en día no nos acabamos los datos. Yo creo que también eso hay que decirlo. Ha habido un avance, quizás impulsado por tendencias a nivel internacional,
pero México también ha sido vanguardista en muchas cosas, ¿sí? Nuestro INEGI sirvió de modelo para muchos sistemas de información estatal en muchas naciones, ¿sí? Se construyó con una crítica muy grande sobre el INEGI que teníamos antes, pero desde que se le otorgó la autonomía, creo que avanzamos muchísimo como país en los sistemas de información. Entonces también habría que reconocer esta parte, ¿no? Porque estamos siendo críticos, que yo creo que vale hacerlo, pero también hay que reconocer que tenemos una gran área de oportunidad en los datos abiertos, tan solo como están en la actualidad, ¿sí? Deberíamos aprovecharlos más, y ya tú mencionabas, ¿nos acabamos esos datos? ¿Sabemos qué hacer con esos datos? ¿Tenemos suficientes preguntas? ¿Nuestros ciudadanos están inquietos? ¿Están atentos de los problemas del medio ambiente? ¿Están viendo cómo vamos evolucionando y cómo vamos involucionando en muchos temas? ¿Se están dando cuenta de eso? Los datos que tenemos nos permiten ver muchas de esas cosas. ¿Hasta dónde los estamos usando? ¿Hasta dónde se están publicando artículos suficientes sobre los temas nodales del medio ambiente en el país, ¿sí? Del cambio climático, de todos estos temas relevantes y los cuales nos traen aquí en este mes, ¿no? El mes del ambiente. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Muy bien, no sé si alguien en las redes quisiera hacernos alguna pregunta, pero por lo pronto, Noemí, querías tú hacer una contribución. Sí, quería comentar que estas empresas, el sector privado que están utilizando estos datos, están en su derecho, realizan los estudios para posicionarse en el mercado, y lo que planteo es que lo que hace este sector para hacer crecer el mercado, deberíamos de abrir los ojos, gobierno, nuestros gobernantes, para hacer lo mismo, pero para el desarrollo urbano, el desarrollo social, el bienestar de todos. No es tanto una crítica al sector privado, es decir, cómo utilizan los datos. Inclusive vi Big Data, movilidad peatonal, y me metí, yo dije, qué padre, ya están analizando el problema de la movilidad peatonal, y sí, identifican cuántas veces determinadas personas pasan por una calle, cuál es la más transitada, la movilidad peatonal, para determinar dónde ubicar el comercio y incremente sus ventas. La parte que debemos hacer y que debe de hacer nuestro gobierno es, por ejemplo, esos datos, pero para trazar calles, avenidas, para la circulación peatonal, mejorar el espacio público. Es lo que planteo, se plantea desde la visión de la arquitectura y el urbanismo, lo mismo, y como lo marca ahí la ONU, lo que están haciendo en el sector privado, hacerlo también, pero para el bienestar de todos. Muchas gracias. Sí, tengo una hija que es muy crítica del hábito cochista y dice que mucho del desarrollo urbano, y Jalapa no es excepción, privilegia mucho los derechos de los que tienen automóvil y desprecia en cierta forma a los que usan las banquetas para desplazarse con sus pies. Y debería ser al revés, o sea, las ciudades tienen que tener un concepto humano de usabilidad, en fin, ¿no? Hay valores de equidad, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante, y estos datos, pues sí, ojalá se generen más y se usen, ¿no? Hubo una iniciativa en Jalapa, nada menos, para vincular el transporte urbano, precisamente el transporte masivo,
con instrumentos, pues con los celulares, ¿no? Para ver por dónde venía el camión, cuánto faltaba para que llegara, etcétera, ¿no? Quizás no tuvo suficientes usuarios, ¿no? Ahora ya creo que no está operando. Pero ese tipo de iniciativas me parece que son importantes, ¿no? Desde el punto de vista de humanizar también estas ciudades inteligentes, pues son inteligentes porque son más humanas. Marisa, ¿querías decir algo? Sí, retomando lo que decía Mario Miguel, de que solo nos hemos quejado. Bueno, México es el quinto país megadiverso a nivel mundial, y tenemos una institución maravillosa que es la CONABIO, la Comisión Nacional para la Conservación y Manejo de la Biodiversidad, y tiene unas bases de datos maravillosas, descripciones de especies, fotos de libre acceso, o sea, es envidiable esa institución a nivel mundial. Y entonces sí quiero hacer público que sí, tenemos cosas muy buenas y muy bien hechas, y casi cualquier información que esté disponible en CONABIO, uno puede bajar los datos y tienen ubicación geográfica, coordenadas, o sea, están muy bien hechos, ¿no? Entonces sí, la CONABIO no tiene ninguna queja de mi parte. Entonces, la felicito y quiero que siga funcionando. Sí, nos está viendo en línea Carmen Huerta, a quien le mandamos un saludo, y nos pregunta cómo hacer que funcione la organización de los investigadores para que exista una coordinación, me imagino que de los científicos y de los investigadores con el gobierno de Veracruz. ¿Cómo podríamos facilitar que haya un acercamiento entre generación de conocimiento y acción gubernamental? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que tenemos la institución que es el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología. Tenemos una serie de lineamientos y políticas que se aplican a nivel nacional para los organismos estatales de ciencia y tecnología. Y hay allí, yo creo que un terreno muy propicio para que cada vez haya más espacios a los que concurra el gobierno en conjunto con la comunidad científica. En Veracruz hay un buen número de investigadores, hay instituciones de mucho prestigio que yo creo que pueden contribuir al desarrollo del Estado, pero sí tiene que ser el gobierno el que dé el primer paso. Ya está el organismo, ya están tendidos los puentes. Yo creo que hace falta la visión de los gobernantes, de los políticos, para que se puedan emprender proyectos y acciones que hagan que la comunidad científica esté más cerca de los problemas con el gobierno. Noemí, por favor. Comentaba, ya hay un padrón de investigadores veracruzanos, pero fue la invitación virtual, no sabemos quién está del otro lado, pero es la parte que debe dar el primer paso, y yo supongo una plataforma donde hay que hacer categorías y los investigadores que pertenecemos a ese padrón, pues ir subiendo qué se hace o las propuestas en el área urbana, por ejemplo, o en el área ambiental, o en el área de humanística, hacer estas propuestas, porque de repente va a ser una base de datos y va a ser un volumen y todo revuelto, como que hay que jerarquizar, categorizar, pero ya está esta parte conformada, y yo creo que las personas que hicieron, seguramente saldrá el instrumento que regule cómo va a funcionar este padrón. México, para variar, tiene un instrumento normativo que habla de la planeación, ¿no? Hay una ley general de planeación y cada estado tiene su ley respectiva, ¿no?, de planeación. Y se habla de que la planeación de la acción gubernamental es democrática y participativa. De hecho, eso es lo que da pie a que los planes de gobierno
se originen, por lo menos es lo que parece, a través de instrumentos de consulta. Sin embargo, pues sí nos damos cuenta de que no es enteramente eficaz esto, ¿no? Hay una intención de actualizar estos instrumentos normativos, ¿no? Particularmente de planeación, pero yo creo que sí es un área de oportunidad, ¿no? O sea, la evolución de los procesos democráticos en muchos países, y en este contexto de la oferta de datos masivos y abiertos, y de ciertos cambios culturales que la propia presencia del Internet en nuestro cotidiano han impulsado, pues sí requiere como que volver a mirar esto y ver cómo es que afecta, ¿no? Todos podemos recordar seguramente los relativamente recientes eventos de lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? En donde precisamente a fuerza de Internet y acción colectiva, pues se generaron procesos sociales importantes, ¿no? Ahora hay, bueno, lo mismo que podría pensarse de Cambridge Analytics y los procesos pues de impacto sobre el funcionamiento democrático que están teniendo las redes sociales, ¿no? Está ocurriendo de facto, ¿no? Cómo es que las actitudes, los valores, la formación de los profesionales se vincula con ese cambio cultural que es profundo, pues yo creo que es algo también que queda para la reflexión de hoy. Pues creo que hemos llegado prácticamente a nuestra hora de cierre, entonces les pediría que si nos regalan comentarios finales para dar por terminado este evento. Por favor, Sí, Mario. mi comentario final sería sobre la responsabilidad que tenemos en las instituciones formativas, en las instituciones de educación superior fundamentalmente, aunque yo creo que también la educación media y media superior debería incluirse en esta parte, alfabetizar en esta tendencia, en esta realidad que ya estamos viviendo, que es la de los datos abiertos, que es el Big Data, que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de involucrarnos en este movimiento, participar en diferentes trincheras que nos corresponda, pero sí creo que se debe crear esta conciencia, tenemos que divulgar el tema ampliamente y yo celebro mucho que hayamos tenido este conversatorio, creo que ha coadyuvado en esta dirección. Bien, en lo personal, muchas gracias, doctor Equihua, por haberme invitado y a mis compañeros. Fue un gran aprendizaje y sobre todo que a la audiencia recomendar que estos datos que existen hay que manejarlos con responsabilidad. Hay muchos consejos, sobre todo para los jóvenes, en cuando ocupan una computadora, en un internet, cerrar la sesión, siempre cuidar su privacidad. Este volumen de datos es tan inmenso, como ya se mencionó, ha crecido exponencialmente y tampoco a veces nos sentimos abrumados con tanta información. Hay que ser selectivos y hay que crear mentes creativas para poder tomar esos datos y desarrollar proyectos para el bienestar. Creo que todos los ciudadanos merecemos vivir en ciudades seguras, con equidad, género, que tengan todos los servicios, no solamente para unos cuantos, todos de estas ciudades deben de ser caminables, deben de contar con todo el equipamiento y creo que si hacemos un esfuerzo conjunto, los ciudadanos
los profesores, investigadores, con el conocimiento y con aquellos matemáticos, con el famoso algoritmo, podemos desarrollar muy buenos proyectos. Gracias, doctor Equiwa. Bueno, yo para concluir, yo quisiera mencionar que es claro que todos necesitamos datos. Necesitamos datos para tomar buenas decisiones y para estar informados, para comprender procesos, para comprender fenómenos, pero estos datos necesitan tener ciertas características. Primero, tienen que estar disponibles, como decía Miguel, no que uno escriba un correo y explique y entonces a ver cuándo me los mandan, sino que estén disponibles fácilmente. Deben de ser confiables, entonces tiene que estar explicado cómo se originaron, la metodología, si hay una cierta incertidumbre, porque estamos también inundados de muchos datos falsos. Entonces es importante que uno pueda verificar la veracidad de los datos. Y un aspecto muy importante es la confidencialidad. Hay datos que deben de ser confidenciales y no deben de ser de manejo público, ¿no? O sea, los bancos tienen una gran habilidad de tener nuestros datos confidenciales, sobre todo el teléfono, para ofrecernos cosas que no queremos. Entonces, eso es una violación a la privacidad y a la confidencialidad y se debe de respetar sin ninguna duda. Y pues sí, es un reto multidisciplinario y que debe de empezar desde la educación primaria y nos tenemos que ir formando en el manejo de datos. Gracias, Miguel, por organizarlo. Bueno, muchas gracias a nuestros espléndidos invitados. Una última pregunta que nos hace Araceli Valdivia, que nos plantea qué mensaje pueden dar a los jóvenes que quieren dedicarse a la investigación y felicita al panel como un gran conversatorio. Bueno, yo creo que se han dado muy importantes mensajes para los jóvenes. Lo primero es este asunto de ser conscientes de que está emergiendo esta cultura de datos y que tenemos que fortalecerla, que eso implica responsabilidades y oportunidades, que exige creatividad, como nos ha dicho Noemí, y que se puede utilizar para cosas más allá que el marketing. Que el área de oportunidad del uso de estos datos para el bien común, para el bien público, es urgente. Y que ojalá nuestros estudiantes, los estudiantes de la Universidad Veracruzana, los jóvenes que estén considerando abrazar alguna carrera universitaria, consideren esto como un planteamiento. Muy bien, pues con eso damos por concluido nuestro conversatorio y le pedimos a Silvia Alejandre, directora del IBEC, que nos acompañe para cerrar el evento y el mes que celebró Veracruz, Junio con Ambiente. Muchas gracias. Pues me voy a quitar este cubreboca para saludarles. Gracias, doctor Equiwa, mucho gusto saludarle, maestra María Luisa, doctor Ojeda y arquitecta Noemí Huejara, que hemos sido compañeras de profesión y en vez directora de mi alma mater. Me da mucho gusto saludarlos a todos, agradecer. Estuve colaborando un breve tiempo con Integralidad Gamma. Creo que no entendía del todo el concepto y por eso me dediqué al quehacer cultural. Entonces, pero voy entendiendo y de eso se trata. Qué mejor oportunidad de sumar esfuerzos en este espacio precioso y verde que es el Jardín de las Esculturas, donde precisamente pues encontramos esto que es una suma de esfuerzos entre la ciencia, la naturaleza, el arte y pues quiero compartir con ustedes y con la audiencia un poquito de Junio con Ambiente. No niego a mi amiga Isela Pacheco de que es orgullo de Veracruz. Somos amigas de toda la vida, de hace muchísimos años, y un 5 de junio, Día del Medio Ambiente, dijimos vamos a hacer algo para conmemorar. Yo trabajaba en la Galería de Arte Contemporáneo
hicimos un día, ese día conmemoramos el Día del Medio Ambiente en la Galería de Arte Contemporáneo con un evento, un conversatorio y algo más. El siguiente año hicimos una semana, después hicimos un mes. Fue creciendo y se la invitó a RTV, invitamos a la universidad, luego nos mandaron de CONAFOR como 100 plantas, 100 árboles para regalar y fue creciendo y profesionalizando también y cada vez con más invitados. A la Galería de Arte Contemporáneo, al patio, también recibíamos al doctor Escalona con los custodios del archipiélago y con quienes compartían este proceso y este trabajo tan bonito de los huertos. Entonces me tocó también acompañarles a probar las zanahorias, los pepinos, a compartir las semillas. Qué cosa más bonita, compartir las semillas, aprender de cultivos, y empezamos ahí a hacer esta labor. Ahora desde el IBEC, claro que seguimos impulsando el tema de la conservación del medio ambiente, que es un tema súper urgente en la agenda nacional, en la agenda mundial, un tema importantísimo en la educación de públicos jóvenes, de las infancias, y ahora pues a través del Jardín de las Esculturas pues se lleva aquí Junio con Ambiente. Quisiera compartir las cifras de este evento porque son interesantes. Se ha llevado a cabo adaptándonos a la nueva normalidad como un evento híbrido. De manera presencial hemos recibido a 300 participantes en 6 conversatorios, 3 presentaciones editoriales, 6 documentales, 6 talleres, 2 recitales y una exposición virtual. Y a través de la tecnología hemos tenido un alcance de más de 39,000 personas y 400 reacciones en redes. Quiero mencionar también que el Jardín de las Esculturas se ha unido a la coalición global Unidos por la Biodiversidad, que promueve la Comisión Europea a través del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, con el objetivo de concientizar a la población mundial sobre la importancia de preservar la amplia variedad de fauna y flora que habita en el planeta. Es el IBEC precisamente a través del jardín de las primeras instituciones mexicanas en integrarse. Y bueno, mencionar a las instituciones que se suman a este esfuerzo, instituciones gubernamentales, universitarias, asociaciones civiles, colectivos y actores culturales y medioambientales independientes, como la CONABIOL, INECOL, CITRO UV, la Facultad de Biología, Exbalam UV, Sendas, AC, Integralidad, Gama, entre otros. Me gustaría entonces acompañarles a ustedes a clausurar, a cerrar este Junio con Ambiente, invitarles a que nos veamos. Ya Isela y yo estamos pensando, y junto con Rodolfo Salmerón, nuestro aliado, ya estamos pensando en el siguiente Junio con Ambiente. Esperamos que estemos aquí de nueva cuenta compartiendo con ustedes. Quisiera invitar a Isela Pacheco, al doctor Escalona también, que ha sido promotor de Junio con Ambiente, y a mi compañero Rodolfo Salmerón, director del Jardín de las Esculturas, que también hace una labor muy importante y sobre todo muy entusiasta, y que pone todo su amor, su entusiasmo en este trabajo de la preservación del jardín, de las esculturas. Aquí en el jardín no hay solamente árboles que están sembrados, sino también esculturas, y estamos atentos a ello. Muchas gracias. ¿Nos quieren acompañar? Le cedo la palabra. ¿A quién? Yo ya hablé, le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Escalona Aguilar. Bueno, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por este último conversatorio que ha estado altamente numérico. La verdad es de que ha sido muy interesante escucharles diferentes dimensiones del manejo de datos y que nos llevan a múltiples reflexiones y necesidades sobre esto. Y pues Junio con Ambiente es un esfuerzo colectivo
Nosotros nos toca facilitar y hacer como los contactos, pero Junio con Ambiente es la suma de todo el trabajo, la voz, la colectividad de Jalapa, que es una dicha que en Jalapa pues tengamos personas tan valiosas como las que nos acompañaron durante todo el mes. Y ha sido para mí un placer enorme sumarme al trabajo siempre creativo de Isela, a la siempre buena disposición de Rodolfo, del Jardín de las Esculturas y del IBEC, que nos reciben como si nos hacen sentir en nuestra casa, y entonces es una alianza importante. Les cuento, dentro de estas cosas maravillosas, que por ejemplo tuvimos a gente de la Conavio, y decía Carlos, que ellos hacen mayo de la conservación y nosotros hacemos junio con ambiente, y que sería muy padre que mayo y junio lo hiciéramos conjuntamente. Entonces ya estamos imaginando cómo vamos a hacer mayo de la conservación y junio con ambiente en estas alianzas, y seguramente saldrán cosas bonitas. Y como nos gusta el argüende, pues seguramente algo inventaremos. Entonces, yo quiero agradecer, si nos escuchan por ahí, nos ven, a cada una de las personas que contribuyó a este Junio con Ambiente. En verdad que ha sido de manera muy creativa. Los talleres de los sábados fueron sensacionales. Las niñas y los niños y los mayores que estuvieron también presentes se divirtieron. Esta oportunidad de la modalidad mixta de volver a regresar, me parece que es importante. Yo siempre digo que hay que poner un letrero de ahí, que antes de ir a la plaza se vengan a cultivar, porque en la plaza van a consumir y aquí hay que cultivarse. Entonces, de pasadita les toca, pueden estar 1 o 2 horitas, ya después van y ven qué compran. Pero en verdad que ha sido un placer, estoy muy agradecido de ser parte de este equipo, muy agradecido con todos nuestros participantes, y pues yo me voy enriquecido en la cabecita, en la mente y en el corazón. Muchas gracias. Pueden aplaudir. Bueno, pues igual estoy muy agradecida. Disfruté muchísimo este conversatorio. La verdad me parece que cerramos con broche de oro un mes importantísimo para quienes apostamos por la divulgación de la ciencia, por la socialización del conocimiento socioambiental justamente, y por la colectividad, por el trabajo, digamos, con nuestros pares, con quienes compartimos, pero mejor aún con quienes no conocen esos temas. Creo que ese es un ejercicio bastante interesante de cómo cuando las alianzas se logran desde academia, investigación, gobiernos, sociedad civil. La verdad es que muchos de los eventos que tuvimos es la sociedad civil quien da la cara amable, quien demuestra mucha responsabilidad para contribuir temas que tienen que ver con la ciencia, con el arte, con el ambiente, y a partir de estos temas contribuir a una cultura de la paz y a un buen vivir y a una calidad de vida, que también fue como una constante en los temas que se mencionaron esta tarde. Igual estoy muy agradecida con todas y cada una de las personas que participaron en los conversatorios, en las presentaciones del libro, en el cine club, cine y naturaleza, y los sábados de talleres que eran infantiles, pero que terminaron convirtiéndose de toda la familia. La verdad es que el sábado pasado nos tocó ver una imagen muy linda con un adulto mayor que vino a aprender a tallar una figura de pez y a pintarla, conviviendo con los nietos. En fin, son una serie de imágenes que nos confortan y nos dan esperanza, y creo de manera especial nos reivindican el gran compromiso que tenemos medios de comunicación, instituciones públicas y los gobiernos, por supuesto. La sociedad civil está haciendo lo que le toca, me queda clarísimo, y creo que en Jalapa hay muchos muy buenos ejemplos. Así que a todos, a todas y a todos, muchísimas gracias, y nos vemos entonces ahora el próximo mayo de conservación y junio con ambiente. Muchas gracias al IBEC también por hospedar esta idea desde un inicio y por mantenerse pues en pie. Y creo que hoy justo aquí están tres personas con las que desde el inicio esta es la 6ª edición, desde el primer junio con ambiente, que le dijimos al doctor Miguel Equigua, queremos
que participe, hablándonos de cambio climático en aquella oportunidad, me acuerdo bien. Dijo, claro que sí, y se la cuentan con nosotros. Lo mismo el doctor Miguel Escalón y por supuesto Silvia Alejandre. Me congratula que hoy tengamos nuevos amigos que se suman a esta causa que seguramente no dejará de suceder, y que un joven talentoso también en la función pública, veracruzano en la cultura, como dijo Silvia, haya puesto alma, vida y corazón para que este junio con ambiente haya sido posible. Él es Rodolfo Salmerón, a quien también le agradecemos, y a él le pedimos que clausure formalmente este evento. Ay, después de todas las cosas bonitas que dijeron. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas y todos por estar el día de hoy aquí. Agradecer también, como ha mencionado el doctor Isela, a todos los que hicieron posible Junio con Ambiente, todos los participantes, talleristas, dentro de los conversatorios, los colectivos que hicieron los documentales, todos los equipos. De manera especial agradecer al equipo del Jardín de las Esculturas, que sin ellos y sin ellas, pues toda la logística y toda la operatividad no es posible. Y que bueno, desde aquí del jardín, creo que hablo por parte de todos y si no me disculparán, pero siempre estamos muy contentos y contentas de albergar este tipo de actividades, de ser un recinto con características pues muy especiales, ser un espacio distinto, un espacio amable desde su fundación, que permite el acercamiento a diferentes manifestaciones de la cultura, no solo de las artes, y lo vemos ahorita, también la ciencia, las humanidades, y precisamente por ser un espacio diferente, que se sale de esta forma tradicional del museo, hace más accesible para todo tipo de público, que se acerquen, que conozcan, que vean todo lo que se hace aquí, y que el conocimiento, el generar conocimiento y aprendizaje, pues es para todas y todos. Reiteramos que estamos muy contentos, les invitamos a que conozcan el Jardín de las Esculturas. Estamos convencidos que trabajar con las infancias, con los jóvenes, también ya como adultos, a través de las artes, a través de la educación ambiental, pues va a abonar a generar ciudadanos, ciudadanas con una formación integral. Y pues bueno, como dijeron ya Isela, el doctor, nos vemos el próximo año en Junio con Ambiente, de ser posible en mayo, mayo de la conservación. Y pues bueno, muchísimas gracias y pues cerramos Junio con Ambiente formalmente. Muchas gracias a todos.